presentes, muy agradecida por la invitación hacia mi persona. Eh, es algo muy interesante poder visibilizar la voz de Bolivia a nivel internacional y en esta oportunidad quiero agradecer una vez más por haberme tomado en cuenta. A mí me toca hablar un tema un poco más puntual, el caos político de Bolivia. Es doloroso entrar en detalles de cómo se encuentra nuestro país en la situación política, económica y coyuntural. ¿Por qué digo que es un caos? Infelizmente, nuestros políticos gubernamentales y de oposición no tienen un rumbo. Desconocen el camino, pero yo sí sé dónde estamos de ida y pueden anotarlo hacia dónde vamos. Si el movimiento al socialismo vuelve a ser electo en el año 2025 por un periodo más, se estaría complementando el proyecto estrella que tanto han añorado. Durante este periodo, penetraron a través de las ideologías políticas de izquierda, que conlleva en sí un abanico de ideologías preparadas de manera directa para fulminar con la sociedad conservadora, la familia, la propiedad privada y la libertad, y así confrontarnos entre bolivianos. Objetivo alcanzado con éxito, que de contemplarse la última fase 2025-2030, sería romper completamente con el sistema monetario del país para aparecer con una política solidaria que consistiría en repartir alimentación como hacen en Venezuela con los CLAP, y eso sería cierre con broche de oro para consolidar los sueños dorados de los mismos tiranos de una Bolivia comunitaria, comunista, misma que ha venido construyendo a lo largo de estos 20 años de gobierno de hegemonía del movimiento al socialismo con complicidad de la falsa oposición, arrastrándonos a todos de manera involuntaria, pero con grandes consecuencias, porque hemos aceptado desde ya un censo montado donde prevaleció la mentira y los falsos informes, bajo el ensordecedor silencio de la oposición cómplice de la dictadura totalitaria del actual régimen. Por detrás, y no menos, o mucho más peligroso, carece del eco, siendo el pedido que librará la batalla final entre el bien y el mal. Ese es el actual problema del padrón electoral, que le da un 20% de votos fraudulentos. El movimiento al socialismo ya tiene el 12% como voto duro, donde ellos entran a la cancha con un 32 a 35%, diferencia de la oposición tradicional hasta ahora light y funcional. Ellos tienen el árbitro de su lado, la justicia de su lado, tienen los políticos de su lado y el empresariado actual de su lado. Ahora, con todos estos datos, ¿ustedes creen que los políticos tradicionales y coyunturales de la actualidad nos librarán del régimen? Y cuando digo coyunturales, es porque son políticos de acuerdo a la política del MAS, actuando bajo la agenda impuesta por el régimen del movimiento al socialismo a través de sus jefes políticos. Como única salida que tenemos es un nuevo frente político con gente nueva, con un candidato nuevo que sea capaz de enfrentar al régimen comunista del movimiento al socialismo, con acompañantes honestos, con senadores y diputados honestos y no tránsfugas como hasta ahora lo hemos tenido, y el cual los bolivianos no nos merecemos. Es hora de colocar un punto final a la normalización de las vendetas políticas de beneficios personales, comenzando por las negociaciones de curules mediante la petición de altas sumas de dinero por un espacio en la Asamblea, que los regímenes totalitarios aman, ya que ayudan de manera directa a consolidar la fase de los planes de la instauración del comunismo, sirviéndose de mesa farda de una oposición política mercantilista carente de valores, de corajes y de patriotismo. Sé que suena cruel la manera en que les hablo, pero como conservadora somos directos en decir las verdades, aunque duela. Basta de disfrazar la mentira, el dolor y la tragedia de Bolivia. Este cáncer no necesita parches,
necesita alguien que lo estirpe, el cáncer llamado socialismo, de una vez por todas, y es menester que exista alguien que unifique al país, porque de lo contrario nos tocará vivir y ver un nuevo país comunista. La permanencia del régimen mantendrá las violaciones de los derechos humanos, mucho más con el Poder Judicial Te resta un parcializado. minuto. La detención Te resta un injusta, minuto. perfecto. La detención injusta de presos políticos, la sumatoria de nuevos presos y la falta de justicia por los muertos que no son considerados ni un número. La falsa pelea entre Evo Morales y Luis Arce Catacora es para eludir la realidad de un país que se encuentra envuelto en una crisis política, económica, social y cultural, edificada por ellos mismos para mantenernos en zozobra antes de completar la última etapa de esclavitud. Y para finalizar, Quos vadis Bolivia? ¿A dónde vas, Bolivia? ¿Seremos el Pedro que parte para el otro lado del camino intentando huir de la realidad? ¿O seremos quienes cargaremos esa cruz con la responsabilidad de librar nuestra Bolivia de un narcoestado gobernado por socialistas del siglo XXI que han entregado nuestras libertades a cambio de nuestras riquezas como país, tratando de condonarnos como países tales como Venezuela, Nicaragua y Cuba? Que este foro nos ayude a considerar alternativas con la unidad de pensamientos para el bien mayor de Bolivia y por la libertad de todos. Muchas gracias. Que viva Bolivia y que viva la libertad.